si hay diferentes grados de pecado. O sea, si hay pecados más grandes y si hay pecados más pequeños. Esa es una pregunta muy recurrente y la respuesta es un poco difícil porque la respuesta puede ser un sí y puede ser un no. ¿Okay? Por eso la respuesta es un poco difícil. Y le voy a dar unos ejemplos de en qué aspecto es un sí, ¿okay? Y de en qué aspecto es un no. ¿Okay? En el aspecto, hermanos, de la culpa que produce el pecado, no hay pecados grandes y pequeños. En ese sentido, todos los pecados son desobedecer a Dios. ¿Okay? La palabra para pecado, la palabra original, amartia, significa tirar a un blanco y fallar. Eso significa pecado, ¿okay? Esa es la palabra original. En el sentido de que nosotros desobedecemos y no le apegamos al blanco de lo que Dios nos manda, todos los pecados son iguales. O sea, todos los pecados producen culpa ante Dios. ¿Por qué? Porque es desobediencia a Dios. Ejemplo, usted se roba $1 o usted se roba $1,000,000, la culpa es la misma ante Dios. Estás ¿qué? Desobedeciendo a Dios. Estás robando, es el mismo pecado. ¿Ok? Codicias a una mujer con la mirada o te acuestas con una mujer en adulterio, la culpa es la misma. Porque en ambas cosas estás desobedeciendo a Dios. Estás errando al blanco, al tratar de obedecer estás errando al blanco. Odias a una persona o matas a una persona, ¿el pecado es qué? El mismo. Produce culpa ante Dios, produce que no estás cumpliendo su palabra, le estás desobedeciendo. Entonces tengamos mucho cuidado, porque mire, hermano, en el sentido de culpa legal no hay pecados grandes ni hay pecados pequeños. Santiago 2, 10 y 11. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La paga de todo pecado, grande o pequeño, hermanos, produce muerte, separación de Dios. No estás alcanzando el estándar de obediencia que Él te pide. En ese sentido, no hay pecados grandes y pequeños. ¿En qué sentido entonces sí hay diferencia? Porque dije que la pregunta tiene dos respuestas, sí y no. Número uno, porque puede producir diferentes resultados en la vida de la persona. ¿Ok? No todos los pecados producen los mismos resultados, ¿verdad? No van a meter presa a una persona que se robó $1, quizás ni lo meten preso, pero a uno que se robó $1,000,000, ¿qué? Sí. ¿Ok? No es lo mismo, el resultado no es lo mismo de codiciar a una mujer en un flashazo que no pudiste controlar y te arrepientes y ya pecaste, la culpa se produce. Pero ahorita les voy a explicar por qué los cristianos no es lo mismo, ¿ok? Pues no es lo mismo que te metas con una mujer. Las consecuencias son ¿qué? Peores. Afecta a ti, afecta a la mujer, afecta a su esposo, sus hijos, tus padres, la iglesia, la sociedad. Es algo que trae un daño muchísimo más grande. Entonces sí hay pecados en este sentido mayores. Vea conmigo Juan 19:11. Juan 19:11 dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, ¿qué? Mayor pecado tiene. Porque Poncio Pilato, hermano, está pecando al permitir que crucifiquen a Jesús. Él sabía que Jesús no había hecho nada digno de muerte, pero él se lava las manos. ¿Qué? Sí, Poncio Pilato pecó, pero ¿quién tenía mayor pecado todavía? Los judíos que estaban pidiéndole, crucifícale, crucifícale. Y todavía sabe quién más tenía culpa que los judíos, todavía más que los judíos, Judas. Porque Judas, hermano, lo vendió, lo traicionó, anduvo con él 3 años, hermano, y al final fue desleal. Entonces, en este sentido es que Jesús dice, claro, o sea, tú tienes pecado, pero hay alguien que tiene mayor pecado que tú, que es la persona que me entregó a ti, y se refiere a Judas. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo, hermano, que usted codicie robar un banco. ¿A alguien le ha pasado eso por la mente últimamente? Es que por nuestra mente pasa cada cosa, hermano. Sí. ¿Cómo saldré de mi dedo? Voy a robar un banco. Entonces, ¿ese es pecado y está mal? Sí. Ahora, ¿qué es peor? Que lo hagas. No solamente lo codiciaste, ahora ya estás planeando, hermano, usted me ayuda, entre hermanos. Ahora ya pasaste al nivel de planearlo. Ahora lo haces.
Un día vas y lo robas. Hasta ahí es pecado, pero todavía lo puedes hacer peor. Viene el guardia, te marca el alto y lo matas. Peor. Sales corriendo del banco, te rodea la policía y te suicidas. ¡Pah! Peor, ¿sí ve? Hay grados de pecado que traen mayores consecuencias a las personas. ¿En qué otro sentido, hermanos, también los pecados son diferentes, los grandes y los pequeños? En el sentido en que afectan de diferente manera nuestra relación con Dios. Todos los pecados traen culpa, ¿ok? Grandes o pequeños, pero no todos afectan de la misma forma nuestra relación con Dios. Vaya conmigo a Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí es claro, Jesús está poniendo categorías de pecados entre cosas importantes y cosas más importantes. ¿Es toda la ley importante? Sí, toda la ley es importante, pero dentro de la ley hay cosas más importantes. ¿Ok? Eso está claro acá. ¿Ok, hermanos? Toda desobediencia de nuestros hijos nos molesta, ¿sí o no? Toda desobediencia nos molesta. Pero hay desobediencias que son más malas de nuestros hijos. No es lo mismo que tu hijo no recoja el cuarto cuando tú le dijiste que lo recogiera, a que vaya y, qué sé yo, embarace a una niña, o si es niña salga embarazada. No es lo mismo. Ambas son desobediencias, pero la relación contigo es muchísimo más afectada por el diferente tipo de pecado en que está cayendo. Aquí les quiero hacer una pregunta, hermano. Porque hay una confusión en la iglesia. Muchas veces la iglesia se asusta muchísimo con los pecados morales. Es que no es para menos. Los pecados morales son escandalosísimos, ¿no? La borrachera, el adulterio, todos pegamos el grito en el cielo. Pero, hermanos, bíblicamente, delante de Dios, son más graves los pecados de rebelión. ¿Ok? Son muchísimo más graves los pecados de rebelión. Doy un ejemplo. Una persona comete adulterio. Se arrepiente, se le disciplina, se sienta, se somete. ¿Okay? Otra persona comete adulterio, se le confronta, se rebela, reniega de la iglesia, reniega de Dios, empieza a defenderse aunque todo diga que fue verdad, a inventar de hecho hasta mentiras y se va de la iglesia. ¿Cuál pecado es peor? El de rebelión ante Dios. El pecado de rebelión es muchísimo más grave ante Dios que los pecados morales. Con esto no estoy diciendo que usted vaya a pecar moralmente. ¿Los pecados de quién fueron más graves, hermanos? ¿Los de David o los de Saúl? Moralmente hablando. Los de David fueron muchísimo más graves. Dice que cometió adulterio y mandó matar al esposo de la mujer. ¿Y qué hizo Saúl, hermano? ¿Se acuerda? Un día se desesperó porque Samuel no llegaba e hizo un sacrificio antes de tiempo. Y Dios agarra y le dice, por cuanto no obedeciste a mi palabra, yo te desecho hoy para que no seas más rey. Y Saúl aparece ante Dios como un rebelde y David aparece ante Dios como un hombre conforme a su corazón. ¿Le estoy diciendo a usted que vaya a hacer pecados morales? No. Le estoy diciendo que de repente usted puede caer en un pecado, porque aquí nadie está exento. Aquí nadie puede decir un día, yo jamás pecaré. Eso sería antibíblico. ¿Okay? Pero ¿cuál debe ser la reacción del que peca? Humillarse ante Dios. En cuanto se revele, su pecado de rebelión es más grave que el pecado moral por el que se le haya disciplinado. Entonces, muchas veces, hermano, depende de la actitud espiritual que uno tenga dentro de la iglesia. Puede ser muy grave ante Dios, aunque no necesariamente se te pueda señalar porque acabas de cometer un pecado moral. Otro aspecto también, hermanos, es que también depende quién cometa el pecado. También es diferente. O sea, ¿hay alguien aquí que se considere recién convertido? No sé si hay alguien aquí que se considere recién convertido, un año en el Señor. ¿Habrá alguien? ¿No? Acá está un hermano que se considera recién convertido, ¿ok? Entendemos, hermanos, que las personas recién convertidas están en un proceso, ¿verdad? De ir aprendiendo, de ir dejando cosas. Entonces, no es lo mismo, hermanos, que un recién convertido en una discusión con alguien
se salga de sus casillas y le dé un golpe a esa persona, a que el pastor, por la misma discusión, se salga de sus casillas y le dé un golpe a esa persona. El pecado es diferente ahí. ¿Cuál sería nuestra reacción si un recién convertido, alguien lo hace enojar, lo saca de sus casillas y le da un golpe? Hermano, mire, pues usted está empezando, pero hay que controlar eso, hermano. Dios le está mostrando por medio de esta falla que en su carácter, en su orgullo, que sus reacciones, entonces todos iríamos con él ¿a qué? A animarlo, ¿verdad? No, échele ganas, hermano, no se desanime por esto, hermano. El enemigo lo va a venir a acusar que usted es un pecador, pero tranquilo, ya Cristo pagó por usted en la cruz. ¿Pero tratarían así al pastor? No. Pastor, ¿qué le pasa? Es usted una vergüenza para la iglesia. Porque ¿quién traería más vergüenza a la iglesia? ¿El recién convertido o el pastor? ¿El recién convertido o el anciano? El anciano. Entonces, en ese sentido también los pecados son diferentes, hermano. Porque si un recién convertido pierde los estribos y se enoja, pero el pastor que tiene años en el evangelio, orando, leyendo, es un niño también que va a reaccionar de la misma forma que el recién convertido. ¿Qué tipo de pastor tienes?